¿Qué tal? Por acá de nuevo sin mentiras. El gobierno trata de evitar un colapso y un golpe económico para finales de año. Que no lo agarre movido. Acuérdate que el gobierno, ¿qué es lo que hizo el gobierno ahorita? Acaba de flexibilizar para la primera semana todo lo que es el mes de noviembre y diciembre va a ser flexibilización. Ya comenzaron hoy las clases en Venezuela. Pero el dólar ha venido subiendo paulatinamente en las últimas 2 semanas. Y yo les dije en un video anterior que el gobierno tenía unos recursos para inyectárselo al paralelo, para evitar, número uno, que esto disparara la inflación que la venía conteniendo, y número dos, que estamos en un año electoral, a semanas electoral, y no le convenía al gobierno desde el punto de vista político y también desde el punto de vista lógicamente económico, no le conviene que las fuerzas internas de acá en Venezuela, económicamente hablando, disparasen el paralelo. ¿Qué hizo el gobierno hace 15 días atrás? Le inyectó entre 30 a 50 dólares semanales al ritmo. Detuvo el ascenso del dólar, pero por 2 semanas, porque desde la semana pasada nosotros hemos visto cómo continúa ese ascenso, no brusco, pero sí paulatino. Y eso ha creado una alarma en el gobierno nacional, que esta semana ya todos los operadores cambiarios estaban hablando de que nuevamente el gobierno va a inyectar 50 millones de los verdes a la banca venezolana, que como saben ustedes, transan estas divisas al público y al sector corporativo de Venezuela. Es por ello que el gobierno está moviendo sus fichas. Acaba de designar un nuevo ministro de producción, un nuevo ministro de Eneida Laya, el nuevo ministro de economía, de producción, no me recuerdo ahora el nombre de Eneida Laya, la ministra, creo que es comercio y producción, no estoy muy seguro, pero en todo caso, movió esa ficha allí a nivel económico y ha venido moviendo también fichas a nivel de los bancos, a nivel de otros ámbitos económicos, y acaba de dar una medida el día viernes de crear cuentas automáticas en pesos colombianos solamente para el área de Táchira y los más de 20 municipios que tiene el área de Táchira, el estado Táchira, solamente en Táchira y estados fronterizos, puede ser que también parte de algunos municipios del Zulia. Todas aquellas personas que tengan cuentas en el Banco Bicentenario automáticamente les serán creadas en pesos también, para que puedan comerciar con Colombia, porque ya va a haber una reapertura, según lo que hemos venido conversando, de todas las fuerzas productivas hacia Colombia y desde Colombia. Son medidas que el gobierno en una época electoral está tomando para evitar contratiempos, para evitar que las oposiciones no jueguen con la crisis, no jueguen con la baja de los salarios, no jueguen con la inflación, no jueguen con el costo de la vida y sobre todas las cosas con la inflación en dólares. Con la inflación en dólares. Es por ello que el Banco Central de Venezuela comenzó la jornada al día de hoy, 25 de octubre, con un crecimiento del dólar, o mantuvo más o menos el dólar allí, el promedio de la paridad cambiaria en 4.23 centavos, o centavos no, bolívares digitales, 4.23. El paralelo muestra, luego de la 1 de la tarde, el cierre, un promedio de 4.34, es decir, allí prácticamente igualados. Pero ¿qué es lo que pasa? Y por eso hay señales muy claras de que hay fuerzas económicas que están jugando a seguir depreciando el recién creado Bolívar digital.
Y si tú te fijas aquí en los numeritos de esta gráfica, te darás cuenta que de 6 medidores del dólar paralelo, por lo menos 3 se mantuvieron en alza, 1 mantuvo la misma tendencia igualitaria y 2 a la baja, lo que te da una clara señal de una tendencia alcista en el corto plazo, y por eso la intervención desde hoy del Banco Central de Venezuela inyectándole nueva cantidad de dinero, nueva cantidad de verde. Ahora ustedes me preguntarán con mucha razón, ¿de dónde el gobierno está sacando tantos verdes si la industria petrolera todavía le falta un largo trecho para que siga produciendo lo poco que produce? Bueno, no solamente ahorita se está recibiendo dinero de parte del petróleo, sino que hay una fuerte cantidad de oro que está llegando a las arcas del Banco Central de Venezuela, y eso es dinero fresco. Además, no va a ser por mucho tiempo, digo yo, que el gobierno va a estar inyectando capital, porque no tiene suficiente dinero para seguir conteniendo el dólar. Estratégicamente lo está haciendo hasta después del paso de las elecciones. Ya para el mes de diciembre seguramente ese dólar agarra vía libre una vez más, y estaríamos hablando de más devaluaciones del bolívar. ¿Por qué? Porque no hay suficiente dólar para contener ese empuje que trae el mercado cambiario, las fuerzas internas de especulativas que hay en Venezuela, que el gobierno tampoco las ha erradicado, pero también hay que decir que no hay suficiente producción petrolera. Acuérdense que el año 2020 nosotros, de unos ingresos promedio de 50, 60 mil dólares, 60 mil dólares que recibíamos por concepto de la factura petrolera, nosotros nos llegó la factura petrolera a 400 millones de dólares 2020, y en 2019, año de Guaidó en la plaza, nos llegó a 7 mil millones de dólares, cuando nosotros veníamos hablando de 40, 50, 60 y en la época de Chávez hasta 120 mil millones de dólares en ingresos, solo por petróleo, sin meter impuestos prácticamente. Entonces, tú ves estas dificultades, que ahorita se contrajo la economía y lógicamente el gobierno no tiene suficientes ingresos para frenar esta especulación del dólar, y con ellos se incrementa los precios, los servicios, las medicinas, los pasajes y todo lo que tiene que ver de manera correlacionada con la economía. Eso está claro. De todas formas, déjame tu análisis, tu perspectiva económica. Si crees que el gobierno va a aguantar esta pela de estar metiéndole, inyectándole cada semana 50 palos de los verdes para contener el dólar, o dejar que el dólar siga su camino hacia el alza de manera especulativa o no. ¿Quién controla esto? Déjame tu punto de vista. Muchas gracias y será hasta la próxima.